Hola, quiero empezar preguntando, ¿cuántas veces hemos pasado noches sin poder descansar, sin poder dormir, pensando en cosas que no podemos controlar? Bueno, a mí me suele suceder. Así que en estos días, especialmente, agarré mi Biblia, oré y le pedí a Dios que su Espíritu Santo me guíe, me hable y me enseñe cómo debo enfrentar las situaciones. Bueno, quizá nuestras preocupaciones pueden deberse a un problema familiar, a deudas, a una enfermedad, incertidumbre laboral, una decisión importante o de repente temor al futuro. Ahora, que vivimos en una época donde la incertidumbre parece estar en todas partes. Escuchamos noticias de crisis económicas, ahora en el Perú con el tema político, inseguridad ciudadana por todos lados, cambios constantes de trabajo, de situaciones, nuevos desafíos. Y muchas veces nuestro corazón comienza a llenarse de preguntas, ¿no? A veces nos preguntamos, ¿qué va a pasar? ¿Cómo voy a salir de eso? Es una pregunta a veces bastante común. Pero también hay preguntas como, ¿por qué Dios no responde? ¿Será que se ha olvidado de mí? Pero en la Biblia, leyendo la Biblia, encontré verdades muy poderosas. Y la principal es que Dios sigue siendo el mismo, aun cuando nosotros no entendamos lo que está pasando. Porque muchas veces queremos que Dios nos muestre el camino rápido y completo, pero Él normalmente nos muestra que hay que caminar paso a paso. Por ejemplo, cuando estás conduciendo un automóvil de noche, estás viajando en un automóvil, de repente por una carretera oscura, las luces del auto no iluminan todo el destino final, ¿no? Solamente va a iluminar tu camino. Apenas permite ver cuántos metros adelante vas en el auto. Sin embargo, eso es suficiente para poder llegar a destino. Y bueno, así trabaja Dios muchas veces. No nos muestra todo el panorama, pero sí nos da la dirección necesaria para que podamos avanzar. Y uno de los pasajes que encontré en la Biblia está en Jeremías 29:11, que dice: porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Bueno, el contexto es que el pueblo de Israel estaba atravesando una etapa de exilio en Babilonia. Vivían tiempos de incertidumbre, estaban lejos de su hogar y enfrentaban un futuro incierto. En medio de esa situación, Dios les recordó que Él no los había abandonado y que tenía planes de bienestar, de esperanza y restauración para ellos en medio de esa situación tan difícil. Dios sabe hacia dónde nos está llevando. Aunque todavía nosotros no lo veamos, Dios conoce el futuro. Y algo que siempre repito a mi familia: Dios tiene el control. Sus planes son de bien y no de destrucción. La dificultad actual no significa que Dios nos haya olvidado, nos haya abandonado. Debemos seguir confiando y obedeciendo mientras esperamos el cumplimiento de su promesa. La esperanza del creyente no está en las circunstancias, está en Dios. Y en base a esa enseñanza, quiero decirles que Dios reforzó en mí algo muy importante, que tiene un plan en mi vida. Yo debo hacer mi parte y puedo descansar porque sé que mi futuro no es incierto, está en sus manos. Y aquí aparece una de las lecciones más importantes de la vida cristiana. Esperar en Dios no significa quedarse tampoco con los brazos cruzados. Algunas personas piensan que tener fe es simplemente esperar que todo se resuelva solo, pero la fe bíblica siempre es activa. Y me gusta resumirla con una palabra que aprendí hace muchísimos años: oración. Oración más acción. Oramos porque reconocemos que dependemos de Dios y actuamos porque somos responsables de hacer nuestra parte. Y justamente explorando el Antiguo Testamento, vino a mi memoria o a mi mente Nehemías. Cuando supo que Jerusalén estaba destruida,
Lo primero que hizo fue orar. Oró, incluso lloró clamando delante de Dios. Ayunó y buscó su dirección. Pero no se quedó solamente orando en esa situación. Luego fue y habló con el rey y pidió recursos, organizó personas y planificó el trabajo y comenzó con la reconstrucción. Nehemías entendió algo que nosotros también debemos aprender. Dios hace lo que nosotros no podemos hacer, pero espera que hagamos lo que sí podemos hacer. Repito, Dios hace lo que nosotros no podemos hacer, pero espera que hagamos lo que sí podemos hacer. Importante. Si estás buscando empleo, ora, pero también prepara tu currículum. Si tienes problemas familiares, ora, pero también da el paso de conversar, de perdonar, de reconciliarte. Si tienes dificultades económicas, ora, pero también administra bien tus recursos y trabaja con diligencia. La oración sin acción pues, puede convertirse en pasividad. La acción sin oración puede convertirse en autosuficiencia. Pero cuando ambas caminan juntas, estamos viviendo una fe equilibrada. Ahora bien, después de hacerlo de nuestra parte viene algo que muchas veces nos cuesta más y es dejar los resultados en las manos de Dios porque nos gusta controlar todo. Porque seamos sinceros, ¿es o no es así? Queremos controlar los tiempos, las respuestas y también las circunstancias. Por eso, en el Salmo 37:5 se nos dice, encomienda a Dios tu camino y confía en Él y Él hará. Observa que este versículo no dice controla todo, dice encomienda. ¿Qué significa encomendar? Significa entregar. El Salmo 37:5 enseña que debemos poner nuestra vida, nuestros planes, nuestras preocupaciones, incluso nuestras decisiones, pues en las manos de Dios. Confiar plenamente en Él y dejar que obre según su perfecta voluntad. No significa quedarnos sin hacer nada, sino cumplir con nuestra responsabilidad mientras descansamos en que Dios, nuevamente repito, tiene el control de los resultados. Y es aquí donde en la madrugada entendí algo, el Espíritu Santo habló en mi corazón y me dijo, entrega tus cargas a Dios, confía en su sabiduría y en su tiempo. Haz tu parte con fidelidad y deja que Dios haga lo que Él solo puede hacer. Es una sola frase. Me estaba diciendo, pon tus caminos en las manos de Dios, confía en Él y descansa, porque mientras tú obedeces, Él está obrando. Muchas veces, pues, muchas veces nuestro agotamiento emocional no viene por los problemas en sí, sino porque intentamos cargar responsabilidades que solo les corresponden a Dios. Una vez conversando con una persona que me había pedido un consejo y sobre este tema, un tema similar, yo le decía, imagínate a Pedro cuando vio a Jesús caminando sobre el agua. Él también quiso hacerlo, caminar hacia él. Y ahora Jesús le dijo, ven. Y él mientras mantuvo pues, su mirada puestas en Jesús, caminó sobre aquello pues, que parecía imposible. Pero cuando comenzó a mirar a los lados, el viento, las olas, empezó a hundirse. Nos pasa algo parecido, ¿no? Mientras miramos a Dios, encontramos paz. Dios guarda en completa paz a aquel cuyo pensamiento en él persevera porque en él ha confiado, dice Isaías 26:3. Pero cuando nuestra atención se centra únicamente en las noticias, en los problemas, los números o las dificultades, el temor pues comienza a dominarnos. La pregunta no es si hay tormenta, la pregunta es dónde están puestos nuestros ojos. Y aquí encontramos otra verdad hermosa. Mientras esperamos, Dios también está trabajando en nosotros. No pensemos que la espera pues es una pérdida de tiempo, porque para Dios la espera de tiempo es preparación. Hace poco compartía con uno de mis hijos Isaías 40:31 que dice, pero los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas. Dios utiliza pues estos tiempos para fortalecer nuestra fe, también para moldear nuestro carácter y para enseñarnos a depender de Él. Porque algunas bendiciones requieren primero que seamos transformados interiormente.
Y finalmente llegamos a una promesa que todos necesitamos escuchar. Y una palabra que nos agobia muchas veces es el afán. Es una situación bastante complicada. Pero hoy Dios nos dice, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracia. La paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, dice la palabra, guardará vuestros corazones y pensamientos en Cristo Jesús. Notemos algo muy importante. Dios no promete que todos los problemas desaparecerán inmediatamente. Lo que promete es una paz interior mientras atravesamos ese problema. Una paz pues, que no va a depender de las circunstancias, de lo que hay a tu alrededor. Una paz que no va a depender de tu economía. Una paz que no va a depender de la política. Una paz que no depende de las personas. Una paz que depende únicamente, y eso es muy hermoso, de su presencia. Y de su presencia en tu vida, en tu corazón. Por eso, si hoy estás atravesando incertidumbre en cualquier área de tu vida, recuerda esto. Haz lo que te corresponde hacer. Ora, trabaja, persevera y obedece. Da los pasos que Dios te está mostrando y luego vas a descansar. Porque el resultado no depende únicamente de ti. Depende de un Dios que nunca perdió el control de ninguna situación. Quizá hoy no entiendas lo que estás pasando. Quizá todavía no estás viendo una respuesta. Quizá el camino sigue siendo incierto. Pero Dios sigue siendo fiel. Y el mismo Dios que te sostuvo ayer te va a sostener mañana. Por eso quiero terminar con las palabras escritas en el Salmo 27:14 que dice, espera con paciencia al Señor, sé valiente y esforzado, sí, espera al Señor con paciencia. Que podamos vivir pues, cada día practicando la oración, orar con fe, actuar con responsabilidad y descansar con confianza, sabiendo que nuestro futuro está en las manos de nuestro Señor. Dios tiene un plan para nuestras vidas. Dice Jeremías 29:11. Nos llama a confiar, a poner nuestro camino en sus manos, el Salmo 37:5. Y mientras esperamos el cumplimiento de sus promesas, Él renueva nuestras fuerzas para no rendirnos. Isaías 40:31. Son los pasajes que hemos compartido hoy. Por lo tanto, confía en Dios, haz tu parte y espera con paciencia, porque mientras tú esperas, Dios está obrando y está fortaleciendo tu vida. Pon toda tu confianza en el Señor. Oración. Que Dios te bendiga.